Buenos días, familia. Como cada mañana nos acercamos ante el Altísimo para agradecerle por la nueva oportunidad que nos da de recibir su aliento de vida. Les invito para que meditemos en su palabra. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Nuevamente le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos en esta mañana para recibir de Él su aliento de vida. Hoy, familia, la reflexión, la meditación tiene que ver con la iglesia, el llamado. La iglesia significa llamados afuera, no llamados adentro. Bien lo dice Moisés cuando escribe en el libro de Génesis, de esta manera, cuando Dios le dijo al hombre que se multiplicara, que fructificara, no que hicieran torres de Babel, no que se amontonaran en torno a un hombre, a una razón social. Las iglesias de hoy giran en torno a hombres, en torno a líderes, en torno a pastores y en torno a Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que nos llama poderosamente la atención cuando Jesús inicia su ministerio. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40, la palabra de Dios nos dice de esta manera: Andrés, hermano de Simón, fue uno de los que oyó a Juan el Bautista, y siguió a Jesús. ¿Cuántos estamos haciendo lo mismo? Debemos oír seguramente a los líderes, a los pastores, los predicadores, pero debemos seguir a Jesús. ¿Y saben por qué? Que la palabra de Dios nos lo dice en Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. A nosotros no nos salva un nombre, una congregación, una iglesia. A nosotros nos salva y nos vino a salvar Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos nosotros ser salvos. En la versión de la Biblia internacional, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece 14 veces. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús establece, Él quiso dejar bien claro a qué vino, cuál fue el propósito de venir aquí a la tierra. Cuando aborda a Pedro y le dice textualmente, le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro en griego es Petros, significa piedra. Cristo no estaba diciendo que la iglesia sería edificada sobre la persona o el ministerio de Pedro, para nada, como seguramente hoy muchos han tratado de desviar cuál es el centro, la roca, el fundamento de la iglesia. Más bien, el fundamento de la iglesia se encontraba en la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo, familia, es la piedra angular. Eso lo tuvo bien claro el apóstol Pedro. Mateo capítulo 21, versículo 42, ratifica las palabras de Jesús. Miren lo que dice. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca oyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Familia, el fundamento, la roca de la iglesia es Jesús. Igualmente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 versículo 20 nos dice de esta manera: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Lo mejor que tiene la iglesia, familia, es Jesús. Jesús es el corazón de la iglesia. Jesús es la base, es el fundamento de la iglesia.
Jesús es la roca de la iglesia. La primera mención de la iglesia como tal está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 1. Como lo relata Lucas en su mensaje a Teófilo, tradicionalmente considerado el comienzo de la iglesia en esos tiempos. Y precisamente fue el día del Pentecostés. Y en las palabras de Lucas encontramos algunas de las bases que condujeron a la formación de la iglesia. Familia, ¿se puede vivir una vida cristiana sin iglesia? Lucas comienza con una referencia a su evangelio donde él resume todo lo que Jesús hizo y enseñó. Hechos 1:1. Así, el fundamento básico para la iglesia fue la presencia de Jesús en el mundo y sus enseñanzas. Además, las evidencias convincentes de su resurrección era la prueba de una fe viva en el poder y en la realidad de la majestad como Dios mismo. Pero faltaba algo más, lo que Jesús les había prometido, el Espíritu Santo. Jesús se tendría que ir, pero no los dejaría solos, no los dejaría huérfanos, dice la Biblia. Él enviaría la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para que estuvieran con ellos. El anticipo de esto ocurrió en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22, después de la resurrección, cuando sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Familia, a pesar de los discípulos haber estado durante 3 años, seguramente no habían entendido el propósito que el Padre tenía para con ellos. El concepto del reino pasaría a ser el gobierno de la iglesia. Antes de ascender a su reino, al Señor Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel? En Hechos 1:6 Jesús le responde: no entendían, pero el reino del cual Jesús había enseñado era su iglesia. Familia, estamos llamados a cumplir la gran comisión. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús, hijos de Dios. Estamos llamados a ser discípulos, como lo dice Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesucristo es la roca. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la base, es el corazón de la iglesia. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en esta mañana? Y le podamos decir como le dijeron los primeros discípulos: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor, con mi vida, con mi tiempo? Bendito eres en esta mañana, Papacito de los cielos, por enviar a tu Hijo, la roca principal, la roca que han desechado los edificadores. Porque hoy la iglesia seguramente está fundamentada en predicadores, en pastores, en visiones humanas y no en la visión celestial. Bendito eres en esta mañana, Papacito de los cielos, por darnos el privilegio de ser partícipes de este edificio, de esta iglesia. Bendito eres, Padrecito amado, porque hoy soy un convencido que soy partícipe de la naturaleza divina. Gracias, mi Señor, te doy por mi vida. Gracias, Señor, por haberme escogido, por haberme llamado, Señor, a ser parte de tu equipo, Señor, a ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias, amado Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Yo te quiero pedir perdón, Señor, si he puesto o si puse, Señor, mi mirada en instituciones, en hombres, oh Dios, cuando definitivamente mi mirada y mi corazón deben estar puestas en ti, Señor. Gracias por venir a salvarme, amado Jesús, por venir a rescatarme de mi vana manera de vivir. Permíteme glorificarte con mi testimonio. Permíteme, Señor, hablar de ti, oh Dios, para que muchos te sigan, Señor,
para que muchos te imiten, Señor. Te imitemos, Papacito de los cielos, como bien lo expresó, oh Dios, y lo experimentó el apóstol San Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. En esta mañana, Papacito de los cielos, nos acercamos a ti y te pedimos que nos llenes con tu presencia, Señor. Que cada día nos capacites, oh Dios, que cada día nos dinamices, que cada día la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros nos permita llevarnos a conocerte más y a conocer el propósito y el plan que tú tienes para nosotros, para nuestras familias, para tu iglesia. Gracias, Señor, por estar allí. Y tú que estás allí, que todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, ¿por qué no te acercas a Él y le dices: amado Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Toma el control de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y te doy gracias, mi Señor, por darme la vida eterna. Papacito de los cielos, muchísimas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos tu bendición. Papacito de los cielos, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado. Extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y que la comunión con tu Santo Espíritu se sigan derramando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que pasen un feliz y un excelente día. Dios me los bendiga.